Hola, ¿cómo les va? América del Sur, América Latina enfrenta desafíos nuevos. Cada uno caracteriza esos desafíos a su modo. Cada país caracteriza esos desafíos a su modo y dentro de cada país hay fuerzas en conflicto. Elecciones importantes hay en un solo país. En la Argentina, las próximas PASO, el domingo 9 de agosto, y después las generales del 25 de octubre. Son las elecciones claves, porque ya hubo elecciones claves en Brasil, ya hubo elecciones clave en Venezuela, los tres países más grandes de Sudamérica. Uruguay renovó su gobierno y el Frente Amplio revalidó con Tabaré Vázquez. Chile cambió de gobierno y pasó de los conservadores con una vuelta a la concertación. Brasil revalidó la primacía del Partido de los Trabajadores de Lula con Dilma Rousseff. En Ecuador está Rafael Correa con relativa tranquilidad, digo muy relativa. En Bolivia está Evo Morales con relativa tranquilidad y también subrayo el adjetivo relativa. Y cada país tiene una situación regional que no es la situación regional que había en el 2003, porque no es la situación mundial del 2003. Hay algo que está peor y hay algo que está mejor. Lo que está peor es, por ejemplo, los precios de las materias primas, los precios de las commodities. Entonces, cada país tiene superávit comerciales menores, ingresa menos dólares de los que ingresaba en el 2003, 2004, 2005, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la soja argentina, si compara uno los precios de hoy con los precios del 2006 o el 2007. Desde ese punto de vista, para tomar un solo ejemplo, la situación es más complicada. La situación de Europa es más complicada, una Europa que no termina de renacer. Una Europa que sigue en una deflación lenta, con un país como Grecia, que amenaza con tirar del mantel, no por decisión, sino por implosión en todo caso. Ni siquiera por explosión ni decisión, por implosión. Esa es la situación a la que se enfrentan los países de Sudamérica. Y al mismo tiempo con una Sudamérica que tiene un nivel de crecimiento quieto, estancado, o muy leve en los últimos 2 años. En parte por la crisis del 2007-2008, sobre todo la crisis del 2008, mundial, financiera y de las hipotecas basura, que se convirtió en una enorme crisis de las deudas en todo caso. En parte por eso. Y en buena medida porque hoy las expectativas son distintas y entonces los éxitos de cada uno de los países son también sus desafíos. Brasil incorporó 35 millones de personas, no es que los sacó de la pobreza, los incorporó al mercado. Compraron televisores, tienen electricidad que no tenían, tienen agua corriente que no tenían, tienen trabajo que no tenían, eso es lo más importante. La Argentina hizo lo propio, obviamente no con esas cifras, 35, 36 millones, es casi una Argentina. Lo hizo Bolivia, lo hizo Ecuador, lo hizo Uruguay, lo está haciendo Chile. El problema es que se generan nuevas demandas porque a su vez hay demandas que fueron satisfechas. Y entonces hoy el tema es cómo retener el empleo, por un lado, creo que el gran desafío de los próximos años, y tal vez el gran desafío del próximo gobierno argentino sea no solo la creación de empleo y la mejora de calidad de empleo, sino cómo retener empleo, pero es el desafío de todos los países de Sudamérica, cómo poder mantener las políticas sociales en marcha, cómo aprovechar el consenso social que existe en torno de la actividad del Estado como ente regulador, como ente muy presente, sea propietario o no sea propietario, sea solo regulador. Pero hay un consenso enorme de alrededor del 70% en la Argentina sobre el papel del Estado. Entonces, ¿cómo se hace para mantener las conquistas, para satisfacer las nuevas demandas y para afrontar un mundo difícil? Cada uno de los líderes tiene su fórmula. Vamos a ver qué dice cada uno de ellos en Sudamérica hoy. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Se cansó, pues, en Latinoamérica el dominio de siglos de unas cuantas élites. Y esto se exacerbó por la larga y triste noche neoliberal, que fue un fracaso rotundo en América Latina. Nos llevó a la peor crisis de la historia en el 99. La larga y triste noche neoliberal, le llama usted. Empezó desde mediados de los 80 y continuó hasta el principio del siglo XXI y destrozó nuestra economía, nuestra sociedad y probablemente nuestras democracias. Antes de la República, durante la colonia, era por poder territorio, nuestros recursos naturales, nuestra identidad.
Y durante el Estado colonial seguía esta lucha. Sin embargo, cuando nos organizamos políticamente, cuando pasamos de la lucha sindical de la lucha social a una lucha electoral, nos ha ido muy bien y estamos recuperando, hemos recuperado dinero de soberanía del pueblo boliviano. Eu queria dizer da importância para a América Latina do que foi a decisão do presidente Obama e do presidente Raul Castro, em parceria, inclusive, com o Papa Francisco, no sentido de abrir o relacionamento com Cuba. Esse é um momento muito decisivo na relação com a América Latina. É o fim da Guerra Fria e é o estabelecimento de uma relação de qualidade. Nosotros, más que malos, somos chicos rebeldes, ¿no? Somos hijos de una rebeldía histórica. Hoy nuestro libertador Simón Bolívar está cumpliendo 232 años. El padre de todas las rebeldías libertarias. Y nosotros somos herederos directos de esa rebeldía anticolonial, antiesclavista y antiimperialista. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Vocês tiveram consciência de eleger metalúrgico que tinha perdido muitas eleições por ser igual à maioria do povo. E o povo não acreditava que fosse capaz de dar a volta por cima. O povo não acreditava, porque nós aprendemos a vida inteira que nós éramos seres inferiores, que para governar este país tinha que ser usineiro, tinha que ser fazendeiro, tinha que ser advogado, tinha que ser empresário, tinha que ser doutor e mais doutor. Igual a gente não poderia gobernar o país. Transformar, ¿no? Me parece que esa es la idea, dar calidad institucional, formar parte de una generación que miró para América Latina hasta el 25 de mayo del año 2003. Bueno, mi sueño ya no es mío, porque en verdad, Filmu, esto pareciera un lugar común, se ha repetido mucho por ahí, de mucha gente, de muchos tiempos, pero ahora yo siento que es verdad. Para mí no es un lugar común, para mí es una verdad. Yo no me pertenezco. Ya mi vida no es mi vida. Como dijo Gaitán, ya yo no soy yo, soy un pueblo. Ya no me pertenezco, dijo Hugo Chávez. Y escuchábamos al Kirchner que veíamos ahí. Es el Kirchner que abrió las sesiones de la Cumbre de las Américas del 2005. El 5 de noviembre se cumplen 10 años del no a la formación de un área de libre comercio de las Américas que hubiera cambiado no solo comercialmente, sino desde el punto de vista político a Latinoamérica y a Sudamérica. Estamos con Pablo Gentili. Pablo es argentino, pero reside en Río de Janeiro. Es el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es un centro de centros. Pablo, ¿cómo te va? Martín Granowski, aquí en Buenos Aires, ¿estás por allí? ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias por la invitación telefónica al programa. Gracias. Al contrario. Pablo, desde Claxo, si vos tuvieras que hacer, por un lado, ¿cuáles son los desafíos actuales de América Latina? Porque hay un desafío que se nota desde el punto de vista de las ciencias sociales, supongo yo, por los pedidos de los gobiernos o por las preocupaciones de los gobiernos. Y hay otros que surgirán, también supongo, por las preocupaciones de los investigadores. Gobiernos, sobre todo en Sudamérica, e investigadores, ¿están más o menos en sintonía hoy o cada uno está en su mundo, en su burbuja? Bueno, creo que hoy de alguna forma hay una relativa coincidencia entre las principales preocupaciones de las ciencias sociales y la principal quizás preocupación de cualquier gobernante progresista en América Latina, que es sin lugar a dudas el tema o el desafío que se plantea para la región de construir sociedades más igualitarias. El tema de la igualdad es un tema recurrente en las ciencias sociales, no es sin lugar a dudas un tema que haya aparecido
en los últimos años. Es un tema histórico que tiene que ver con el análisis de las sociedades capitalistas en particular y los modelos de desarrollo que se han seguido en nuestra región desde la propia configuración de nuestros estados-nación. Sin embargo, desde el punto de vista de las políticas públicas en nuestros países y particularmente de las políticas que llevan a cabo los gobiernos progresistas, el tema de la igualdad hoy aparece sin lugar a dudas como el gran desafío que interpela a nuestras sociedades, porque en esta última década, y vos mencionabas recién la importantísima cumbre en la que se dio por derrotado el proceso de conformación del ALCA y el inicio de un proceso de integración regional muy importante, que fue un escenario de grandes avances sociales y de ampliación sin lugar a dudas muy significativa de los derechos sociales y de la inclusión social de millones de latinoamericanos y latinoamericanas. Esta década, decía, además de los grandes logros, deja un gran desafío, que es el desafío de hacer de nuestras sociedades más igualitarias. Esto se expresa no solo por la persistencia de índices de pobreza en algunos de nuestros países altos, sino por algunos indicadores de desigualdad que son extremadamente preocupantes y que tienen que ver con cuestiones como la desigualdad de género y la violencia de género, la desigualdad y la violencia de y entre los jóvenes, el problema del racismo, de la discriminación y de otros asuntos que parecía que de alguna forma en el combate a la pobreza iban a mejorar y no han mejorado, mostrando que la lucha por la igualdad sigue siendo necesaria y que combatirla exige de una nueva generación de políticas más imaginativas y más radicales también. Cuando vos hablás de nueva generación de políticas, ¿los académicos en qué contribuyen a esas políticas? ¿Contribuyen de manera directa o se va generando un cúmulo de ideas que a veces, si los astros se alinean, terminan siendo útiles para políticas públicas? Bueno, nosotros desde Claxo creemos que el mundo académico y particularmente las ciencias sociales y las humanidades tienen mucho que ofrecer y mucho que decir en este momento, porque este es un momento que nos exige una gran creatividad. Por un lado, tenemos que reconocer los avances, y esto es muy importante, pero al mismo tiempo no tenemos que dejar de enfrentar los desafíos que estos mismos avances nos han creado y han puesto en evidencia. Es en este sentido que para el desarrollo de esta imaginación política, la imaginación sociológica y la imaginación del pensamiento social es fundamental, porque lo que hay que hacer es innovar, hay que crear, hay que inventar nuevos caminos para el desarrollo de políticas públicas que permitan enfrentar la persistencia de la desigualdad en el continente, y para esto la investigación social nos aporta algunas pistas. Nosotros creemos que en este sentido también las agendas de investigación de América Latina tienen que reconocer estas necesidades y los académicos tienen que poder formular ideas, propuestas y alternativas viables en este momento. Pablo, sí. Vos los conocés y los viste juntos además, a Lula como expresidente y a Scioli como candidato a la presidencia. Los dos plantean, no sé si en términos parecidos o no, y te pido una respuesta corta porque estamos sobre el fin del programa, los dos plantean el tema del desarrollo. ¿Qué coincidencias les viste y qué diferencias, si es que viste alguna? Mira, yo tuve la suerte de participar del encuentro del expresidente Lula y del candidato a la presidencia Daniel Scioli, y creo que fue muy importante ver la gran sintonía que hay entre los dos en varios aspectos. Primero en el aspecto del encuentro personal, y esto no es un detalle. Vos estabas pasando, si no me equivoco, porque lo escuchaba por el teléfono, algunos trechos de los documentales estos que filmó sobre los presidentes. Sí, había dos. Y sobre algunos de los momentos que se vivieron 10, 15 años atrás, cuando América Latina inició este proceso de integración regional muy importante, y el estilo presidencial en aquel momento fue muy importante. El estilo de Kirchner, el estilo de Chávez, el de Tabaré y Pepe Mujica después, en fin, el de Lugo. Esto fue muy importante. Y recuperar, de alguna forma, reconstruir un vínculo personal entre los presidentes latinoamericanos es muy importante, y creo que Scioli y Lula lo tienen, que aunque ninguno de los dos sea hoy presidente, sí la posibilidad de que Scioli se pueda volver presidente de los argentinos es una muy buena señal para el restablecimiento y el fortalecimiento de un vínculo de aproximación en un diálogo más directo a nivel
los presidentes latinoamericanos, particularmente de Brasil y de Argentina, pensando en una política del desarrollo que necesariamente involucra a Brasil y Argentina. Brasil no puede pensar su futuro sin pensar el futuro de Argentina, y Argentina no puede pensar su futuro sin pensar el futuro de Brasil. Y de esto depende en buena medida la sintonía que se establezca entre los mandatarios de estos dos países en el futuro, sin lugar a dudas, como hoy la tienen. El último encuentro del Mercosur, la reunión entre Cristina Kirchner y Dilma Rousseff fue excepcional, y esto se tiene que fortalecer y ampliar, y creo que por este camino la posibilidad de que Scioli llegue a la presidencia abre una gran expectativa para el fortalecimiento de este proceso de integración regional que vos mencionabas, ya cumple 10 años, ¿no? El futuro de Brasil, siempre lo dice Lula, se espeja, se refleja en el futuro de la Argentina y viceversa. Creo que esto de alguna forma lo puede expresar la presidencia de Scioli a partir de diciembre. Pablo, te agradezco mucho y te mando un abrazo desde Buenos Aires. Un abrazo muy grande y felicitaciones una vez más por el programa. Muchas gracias. Pablo Gentili, secretario ejecutivo de Claxo. Y ya que estaba en Río de Janeiro, nos vamos nosotros, como siempre, con Lula cuando dice que la democracia es movimiento perpetuo y la política no es pacto de silencio. Chau, muchas gracias.